Boa tarde novamente a todos. Bem-vindos, professora Carmen, bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite. Eu combinei aqui com a professora, eu vou fazer a apresentação em português, mas prometo falar devagar, mais devagar do que o meu normal, para todos perceberem. Portanto, como a apresentação vai ser feita de qualquer forma em castelhano e todos nós mais ou menos conseguimos também entender, mas os slides estarão em inglês. Portanto, dará para toda a gente poder acompanhar. Ok? Portanto, dito isto, quero agradecer a todos a vossa presença. Esta é a sexta e última sessão desta edição das Zen Talks. Portanto, continuamos com o foco que iniciamos esta edição nos desafios futuros para a logística marítima. E, posto isto, não poderíamos ignorar aquilo que é a crescente pressão para reduzir as emissões e alinhar o setor marítimo com as metas climáticas ambiciosas que se colocam. Todos os portos, as companhias de navegação, os operadores de equipamentos, todos enfrentam agora desafios complexos, têm que cumprir regulamentos ambientais mais rigorosos, mais exigentes e manterem ao mesmo tempo eficiência operacional e competitividade. Não é um desafio fácil a cumprir, e isto obriga a uma série de estratégias e realinhamento, certamente, daquilo que era a forma e os processos de trabalho até o momento. Esta sessão vai centrar-se em estratégias de descarbonização marítima, com especial atenção às soluções de reequipamento, foi a palavra que encontrei para português, mas o retrofitting de motores e ao cumprimento das normas de baixas emissões nos portos. Para nos ajudar a compreender esta questão, temos connosco a professora Carmen Vasques Stanescu, da Universidade de Évora e da Unexpo. Portanto, a Carmen tem uma vasta experiência de investigação e formação académica ligada às questões ambientais e tem participado em diversos projetos nacionais e internacionais. Portanto, mais uma vez, muito bem-vinda, Carmen. Muito obrigado por se juntar a nós e partilhar a sua visão e a sua experiência. E, portanto, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Joao. Me disculpan que hable en español, pero mi portugués no es muy bueno, ¿no? Y antes de hablar en portugués, prefiero comentarles en español lentamente para que nos entendamos, ¿no? Como dice Joao, yo soy profesora, ¿no? Vengo de Venezuela y estoy aquí gracias al proyecto Nexus, ¿no? Especialmente en el Work Package 8.6.1 que está relacionado con el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Entonces voy a partir mi presentación, pero cualquier duda o sugerencia lo podemos dejar para el final, ¿sí? Básicamente. Entonces vamos a partir acá. ¿Se ve bien mi presentación? ¿Sí? Sim, perfeito. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las que son las estrategias para la descarbonización, básicamente en puertos marítimos, ¿no? Aunque los cálculos de la huella de carbono del puerto de Sines pertenecen a Sines, ¿no? Básicamente ustedes habrán escuchado en la mayoría de las presentaciones, sobre todo de la profesora Teresa, que es la que coordina este Work Package, ¿no? Que el 99% de las emisiones son gracias a la actividad marítima de los concesionarios en el puerto de Sines, ¿no? Y no, el 99% estoy hablando de lo que es emisiones producto de la operación de los buques dentro del área de jurisdicción del puerto y el consumo de energía, ¿no? Entonces, claro, todas las alternativas que hay para lograr conseguir la meta de descarbonización que se han establecido tienen que ir en este momento en dos direcciones, ¿no? Una dirigida a lo que es la reducción o eficiencia del punto de vista de consumo de energía y la otra es literalmente lo que es la reducción de emisiones producto de la actividad marítima en el puerto, ¿no? Y esta presentación está muy dirigida a qué deben hacer los buques para reducir sus emisiones en operaciones portuarias, ¿no? Básicamente vamos a hablar de lo que es el retrofitting, como
dijo el profesor Joao, es lo que es la reconstrucción de los buques, ¿no? Porque aunque existen nuevas ventas de nuevos buques en el mercado, ¿no? Que ya disponen de motores duales para los diferentes tipos de combustibles que existen, actualmente la mayoría de las empresas se están dirigiendo a lo que es la reconstrucción de los buques. Entonces, de allí es que viene esta presentación, ¿no? Entonces, básicamente, ay, disculpen, ¿no? No sé qué pasa. Déjenme ir al principio otra vez, nuevamente. Entonces, básicamente, el objetivo de esta presentación es mostrar un poco lo que es lo que se espera de lo que es la reconstrucción de los buques para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras emisiones, ¿no? Básicamente dentro de los diferentes marcos normativos que se han establecido, ¿no? O sea, vamos a hablar de lo que es la visión del net zero, ¿no? Desde la sustitución de los combustibles libres de azufre a lo que hoy conocemos como el gas natural licuado, el hidrógeno verde y el amoníaco, lo que son las estrategias que deben integrar, ¿no? Los diferentes puertos para descarbonizarse y bueno, básicamente las conclusiones que es cómo podemos navegar hacia el net zero, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a comenzar hablando de esto, ¿no? Realmente la IMO, como Organización Marítima Internacional, ha publicado 4 informes, ¿no? Con el cálculo de lo que consideran ellas la contribución del punto de vista de gases de efecto estufa a la atmósfera terrestre, ¿no? En el primer estudio, que fue realizado en el año 2000, con datos del año 1999, fíjense que solamente consideraron el comercio, la venta de combustibles marinos, ¿no? Y para ese momento decían que su contribución era aproximadamente del 1,8%, ¿ok? Similar a lo que se vio en el segundo informe del año 2007, del año 2009, perdón, con datos del 2007. ¿Qué sucede con esta metodología de cálculo? Esta se conoce como top and down, ¿no? Que es calcular solamente con el comercio internacional, o sea, con la venta de combustibles, cuánto era su contribución en emisiones, lo cual era un dato impreciso. Incluso si nosotros leemos las conclusiones del primer informe, ellos comentaban que hacer un gran esfuerzo para reducir solo el 10% de las emisiones, la contribución iba a ser muy poca a nivel global. Y por eso es que no se intensifican las acciones hasta que empiezan a aparecer lo que son los resultados de lo que es el tercer y cuarto estudio. En el tercer estudio ya empiezan a incluir tanto los datos del comercio internacional de combustibles marinos como los datos de geolocalización de los buques, y es en el cuarto estudio donde empiezan a incluir, adicional a la geolocalización de los buques, todo lo que son las especificaciones técnicas de los buques, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de potencia de motores principales, ¿no? Y incluso el tiempo, ¿no? Porque con el tiempo los motores se van degradando y van perdiendo su eficiencia. Ya para este cuarto estudio, que es el último publicado, ¿no? En el año 2020, con datos del 2018, se habla que la contribución en emisiones a nivel global, ¿verdad? Está alrededor de los 2,89%, ¿no? Casi un 2,9%. ¿Qué sucede? Que en este estudio, como podemos ver, ¿no? No se incluyen, por ejemplo, las emisiones producto de la fabricación de los buques, ¿no? O sea, la fabricación de los buques es una industria altamente intensiva, no solamente en recursos naturales, sino incluso en consumo de energía, ¿no? Porque es una empresa prácticamente siderúrgica. Ni se incluyen tampoco las emisiones producto, por ejemplo, de las emisiones producto del uso de motores auxiliares dentro del área de los puertos marítimos. Básicamente se incluyen, son emisiones en alta mar, ¿no? Los combustibles marinos tradicionales, ¿no? A base de combustibles fósiles. Aquí tengo algunas imágenes con Gemini para no tener problemas de copyright del punto de vista de imágenes, ¿no? Vemos que estos son los combustibles fósiles tradicionales, el HVO, ¿no? Es que está dentro de la columna de destilación, ¿no? De petróleo, dentro de los combustibles que se consideran más pesados y por tanto
él tiene una contribución en emisiones no solamente de gases de efecto invernadero, sino otros gases como el azufre, mayor que cualquier otro tipo de combustible, porque incluso aquí estamos comparando combustibles aéreos e incluso con combustibles derivados de otros combustibles derivados de petróleo, ¿no? Este combustible, por la presencia de azufre, que tiene otros impactos ambientales, ha sido limitado y a partir del año 2020 el comercio internacional debe haberse visto limitado al uso de combustibles bajos en azufre, donde tenemos el BLSFO, ¿no? Y un poco más costoso, ¿no? Lo que es el diésel marino o el gasoil, ¿no? Que también se incluye dentro de los combustibles fósiles como combustibles marítimos, ¿ok? ¿Qué sucede con estos combustibles marítimos, no? Básicamente, ¿no? Si vemos, tienen una contribución significativa a lo que son las emisiones de dióxido de carbono, ¿ok? El dióxido de carbono, como veremos más adelante, es un gas que contribuye al calentamiento global, similar a lo que ocurre con el metano, ¿no? Y adicionalmente a eso, por ejemplo, el HBO tiene una contribución significativa a lo que es la producción de óxido de azufre, óxido de nitrógeno, ¿no? Que ahora están limitados a nivel internacional, material particulado, tanto el 2.5 como el 10, que afectan la salud de las personas y tienen otros efectos, compuestos orgánicos combustibles volátiles e incluso el carbono negro. ¿Ok? Eso ha hecho que la tendencia o la normatividad pida que estos combustibles transiten, porque la palabra es transitar, ¿verdad? A combustibles con menos impactos ambientales, ¿no? Donde no solamente se reduzca lo que es la contribución en dióxido de carbono, sino que incluso se reduzca la contribución de metano y otras emisiones, ¿no? Básicamente. ¿Qué problema tienen estas emisiones en particular? Bueno, el dióxido de carbono y el metano contribuyen a lo que se conoce como el calentamiento global, ¿no? Es más, ya uno de los informes del grupo de expertos en cambios climáticos dice que alrededor del 20%, el 90% de estas emisiones han afectado a los océanos, ¿ok? El dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de azufre contribuye a lo que se conoce como la lluvia ácida y el óxido nitroso contribuye, ¿no? A lo que es la formación de smog, ozono estratosférico e incluso eutrodificación, ¿no? Que es la contaminación no solamente de los suelos, sino incluso del agua, ¿no? Aquí se puede observar, por ejemplo, en la área marítima, que esto ha contribuido al crecimiento, por ejemplo, de las algas, que ha sofocado la vida marítima, ¿no? Se ha cambiado incluso todo lo que son los ecosistemas marítimos. El resto de los gases que aparecen en menor proporción, pero son significativos, contribuyen, ¿no? En combinaciones con estos gases a lo que es efectos en la salud, incluso problemas pulmonares y del corazón, a los compuestos orgánicos volátiles, a lo que es eh, la formación de ozono, que afecta incluso los suelos y las aguas, como estamos diciendo, y el material particulado, que adicional a contribuir a los problemas climáticos, también tienen problemas, ¿no? De otros tipos, ¿no? Que van a afectar, y por eso es que hay tantas normativas y regulaciones con respecto al control de estas emisiones, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, que hay regulaciones de la IMO para decretar lo que se conoce como las zonas ECA, que son libres de estas emisiones, y dentro de ellas están las zonas secas, libres de óxido de azufre, o las zonas NECA, que son libres de óxido nitroso, ¿no? Con respecto al cálculo de la huella de carbono, solamente comentarles que ya el MARPOL en el año 1973 declara, ¿no? Dentro de sus principios que debemos preservar el medio ambiente, ¿no? Y en su anexo 6 está dedicado a todo lo que es la limitar las emisiones que contribuyen no solamente al calentamiento global, sino incluso a la contaminación atmosférica. En el año 2018, el MEP, que es órgano asesor de IMO, define lo que va a ser la estrategia inicial para lo que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el año 2023 esta estrategia inicial ha sido modificada y es donde se declara el Net Zero, ¿no? Para el año 2050. Y habla tácitamente, porque antes se hablaba implícitamente, ahora se habla tácitamente de lo que es el control de las emisiones en actividades marítimas, ¿no?
¿Por qué? Bueno, porque dependiendo de la distancia entre puertos, incluso la contribución de emisiones en áreas portuarias puede ser hasta mayor que la contribución de emisiones incluso en alta mar, ¿no? Y por eso es que ya se habla tácitamente de todo lo que debe hacer los puertos marítimos para descarbonizarse, ¿no? Para lograr el net zero. Eh, Básicamente, y si se fijan, este tipo de emisiones están directamente relacionadas con lo que es el funcionamiento de los motores principales, ¿no? Los buques tienen dos juegos de motores: motores principales, que son los que funcionan en alta mar, y motores auxiliares, que son los que funcionan dentro del área de jurisdicción del puerto, que son los que, incluso cuando el buque está atracado, en berthing, ¿no? Se mantienen funcionando para garantizar todo lo que son los sistemas eléctricos de los buques. ¿Ok? ¿Qué sucede, no? Básicamente, ¿por qué es tan problemático el tema de las emisiones en los puertos marítimos? Porque aquí tenemos, por ejemplo, publicado por unos autores en el año 2024, cuál sería la contribución de óxido nitroso, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ¿no? Cuando tenemos dentro del área de operación del puerto, en berthing, ¿no? Y utilizando HVO como combustible, y vemos que más o menos la contribución de los motores principales y las máquinas auxiliares con respecto a lo que es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, incluso el óxido nitroso es similar. ¿Ok? Solo que cuando hablamos de motores auxiliares, nos damos cuenta que la contribución en otro tipo de emisiones, como lo que es el carbono negro, los carbonos orgánicos o los elementos de carbón elemental, empiezan a aparecer con mayor frecuencia, ¿no? Y eso está relacionado con la eficiencia de los motores auxiliares. Los motores auxiliares, dentro de la operación del puerto, trabajan para diferentes tipos de carga, ¿no? Cuando están en espera, cuando están siendo movidos, cuando están en atraco, pueden variar su carga, ¿no? ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos un perfil de carga, ¿no? Más o menos, de lo que sería la eficiencia de un motor auxiliar para diferentes porcentajes de carga. Si se fijan, a diferencia del motor principal, el motor auxiliar tiene su máxima eficiencia alrededor del 80% de su carga, ¿no? Y si yo lo opero a una carga inferior a ese valor del 80%, voy a caer en una zona donde la temperatura de inyección del buque va a estar por debajo de la temperatura de combustión, ¿no? Necesaria o calculada en el rango de eficiencia, ¿no? Eso hace que aquí los puntos de combustión no lleguen al valor deseado y por tanto empiezan a aparecer elementos carburantes, ¿no? Que afectan, ¿no? Todo lo que es las emisiones dentro del área portuaria. ¿Ok? O sea que eso está, las emisiones dentro de las áreas portuarias está muy relacionada con lo que es la potencia y operación de los motores auxiliares, que básicamente son motores mucho más pequeños que los motores principales y que tienen una eficiencia incluso menor, ¿no? También, ¿qué sucede, no? Este es otro autor que muestra que las emisiones, fíjense lo que estamos hablando, más o menos el 97,5% de las emisiones en áreas portuarias son de dióxido de carbono. Pero cuando vamos a analizar ese otro 2,5%, nos damos cuenta que hay una componente principal de lo que es el óxido nitroso, ¿no? En mayor proporción que el resto, ¿no? Enseguida del dióxido de azufre, ¿no? E incluso esas participaciones varían dependiendo del tipo de buque, ¿no? O sea, si se fijan, los buques que tienen mayor contribución del punto de vista de emisiones son los buques de contenedores, ¿no? Que son los que tienen mayor contribución, y los buques tanqueros o de combustibles líquidos, ¿no? Son los que tienen mayor contribución, y dentro de los modelos de cálculo de emisiones, estos factores han sido considerados, ¿no? Para poder estimar lo que es las emisiones, ¿no? Incluso en la presencia de los total de hidrocarburos, ¿no? Vemos que también hay mayor contribución de estos dos tipos de buques comparativamente incluso con los buques de graneles sólidos, ¿no? Básicamente. Por eso es que la mayoría de las actividades o de las propuestas para reducción de emisiones están muy dirigidas a lo que son
los terminales de contenedores, los terminales de carga general, incluso los de graneles líquidos, ¿no? Incluso los de graneles líquidos. Entonces, estos son, del punto de vista de combustibles fósiles, las alternativas que hoy existen actualmente, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, lo que es el uso del HBO con scrubber, que son unos filtros que tienden a atrapar, si se fijan, ¿no? Todo lo que es el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, perdón, pero no reducen lo que es la contribución del punto de vista de dióxido de carbono, así lo que es el material particulado, ¿no? El uso de combustibles fósiles tradicionales con menos contenido de azufre, el gas natural marino, e incluso hoy en día hablamos del gas natural licuefacto, ¿no? ¿Sí? Que es el que se está analizando como alternativa para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero en todos los documentos que se han publicado actualmente, en todos hablamos de que hay una reducción del dióxido de carbono, pero no una eliminación. O sea, que se considera que es un combustible, ¿no? De tránsito ¿no? A lo que es el net zero, ¿no? Sin embargo, ¿ok? El gas natural licuado, similar a lo que sucede con el metanol, tiene una alta componente de metano. Fíjense que incluso, ¿no? El metano se amplifica, ¿no? Realmente, casi 50 veces con respecto al HBO, ¿no? El metano, desde el punto de vista de calentamiento global, tiene mayor contribución. Tiene un potencial de calentamiento global 28 veces más alto que el dióxido de carbono, ¿no? O sea que desde el punto de vista de calentamiento global, este tiene mayor contribución. ¿Por qué se está utilizando como sustituto? Porque reduce significativamente lo que es el óxido de azufre, el óxido de nitroso, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles los divide a la mitad, reduce significativamente lo que es el material particulado y lo que se conoce como el carbono negro, ¿no? Sin embargo, su contribución desde el punto de vista del calentamiento global se mantiene, ¿ok? Incluso eso ya lo decía dentro de los highlights del cuarto informe de IMO, ¿no? Él hablaba de que en su último informe, ¿verdad? La contribución de emisiones es de 2,89%, ¿no? Y que se había incrementado incluso con respecto a la última medición en casi 9,6%. Estamos hablando de casi más de 1 millón de millones de toneladas de dióxido de carbono, ¿no? Se ha incrementado la participación de lo que es el metano a nivel atmosférico, ¿no? Sobre todo por el uso del metano o el metanol dentro de los buques, sobre todo cuando hablamos de motores que son motores de 4 tiempos, ¿no? Se ha incrementado incluso la concentración de carbono negro, ¿no? Que es un segundo elemento que también contribuye desde el punto de vista del calentamiento global. Y adicionalmente a eso, estamos hablando que hay una contribución en todo este material que es derivado de los combustibles, del carbono, ¿no? Que empiezan a aparecer sobre todo porque los motores auxiliares no llegan o producen emisiones producto de la variación de su carga. De allí que dentro de las medidas se encuentran, por ejemplo, incrementar la eficiencia de los motores auxiliares, ¿no? Comercialmente existen actualmente motores que son más eficientes, tienen menos pérdidas o llegan a los puntos de trabajo con menos pérdidas posibles, al punto de inyección más rápido, y eso hace que se disminuya todo lo que es el consumo de combustibles e incluso la participación de emisiones de carbono a nivel atmosférico, ¿no? Entonces, ¿cuál alternativa en el marco de lo que es la IMO, ¿no? Del cuarto informe de la IMO? ¿Cuáles son las alternativas que se plantean, ¿no? Básicamente. Entonces, habíamos hablado que el retrofitting es todo ese proceso de modificación, etcétera, con nuevas tecnologías que se están implementando en los buques existentes para cumplir las regulaciones en cuanto a lo que es la reducción de emisiones, ¿no? Dentro de esas alternativas están las que vamos a hablar hoy, que es el uso de combustibles alternativos. Está lo que es el uso de filtros, ¿no? De scrubbers, de filtros para atrapar partículas y otros gases. Lo que es el incremento de la eficiencia de los buques,
sobre todo los buques nuevos, ahora tienen motores que se llaman Tier 2, Tier 3, etcétera, que son más eficientes, y lo que es ahora lo que se llama como la gestión de la potencia y digitalización de los motores auxiliares, básicamente. ¿Okay? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la conversión a combustible alternativo. Aunque yo había prometido en la presentación que iba a hablar solo de combustibles, quiero hablar sobre lo que es el onshore power supply, ¿no? También, porque el onshore power supply se considera que es un combustible alternativo, ¿no? Básicamente, para mí, es cambiar la fuente de emisión. O sea, antes la fuente de emisión era el combustible que consumía de manera en el atraco, durante el atraco del buque, ¿no? Eran las emisiones producto del consumo de los combustibles durante el atraco, y ahora la fuente de emisión es la matriz energética, ya sea local o de país, con la cual yo estoy suministrando esa energía durante el atraque, ¿no? Durante la descarga del buque. Básicamente este sistema lo que tiene es vamos a llamar un punto de conexión, perdón, generalmente son cables de 6.600 kilovoltios. Ya vimos en unas presentaciones anteriores, la semana antepasada en cines, la semana pasada, cómo ya esto se hace a través de la conexión, se a de un brazo mecánico, y dentro del buque vamos a tener un tablero que me permite switchear, conmutar, ¿no? ¿Sí? El motor auxiliar para que en el momento del atraque, en vez de consumir combustible marino, consuma energía eléctrica. O sea que podemos ver, ¿verdad?, que realmente la reducción de emisiones es durante el atraque, ¿ok? Durante el atraque. O sea que dentro de las operaciones portuarias se van a mantener las emisiones producto del consumo de combustible que en ese momento estén utilizando los motores, ¿no? De hecho, existen diferentes regulaciones, ¿no? Ya si vemos, existen regulaciones que han sido publicadas donde dicen que los puertos deben suministrar, ¿ok? O sea, deben tener un sistema onshore power supply, de suministrar energía a los buques en atraco, sobre todo si vemos en lo que es el reglamento AFIR y el FUEL, que esto es mandatorio para los puertos que pertenecen a la red transeuropea, ¿no? Sobre todo para alimentar buques de contenedores y de pasajeros. Incluso en la última regulación del FUEL habla de que es mandatorio para todos los puertos que reciban buques con un peso muerto superior a 5.000 yetes. ¿Ok? O sea que esto es mandatorio, ¿no? Y básicamente esto es para reducir las emisiones durante el atraque del buque. ¿Ok? ¿Qué sucede, no? Que yo veo que esta alternativa, aunque me parece muy adecuada, ¿no? Es la que menos se está implementando a nivel de puertos, ¿no? Esta es una observación, básicamente, una observación. Básicamente, que es lo que se conoce como el retrofit, que básicamente es mantener el motor que tiene el buque y solamente instalar un tablero, ¿no? Con ciertas especificaciones de puesta a tierra, etcétera, que me permitan alimentar durante la operación en tierra, ¿no? Todo lo que es el sistema eléctrico del buque. Actualmente las alternativas que existen son otras, ¿no? Que es la sustitución de motores, ¿no?, principales y auxiliares, por motores que utilicen otro tipo de combustible, ¿no? Dentro de esos motores tenemos, ¿no?, lo que se conoce como el gas natural licuado, ¿ok? El gas natural licuado es un gas que se mantiene a partir de criogenia, ¿no? ¿Sí? A diferencia del gas natural, él va a estar a menos 160 grados centígrados, ¿no? Aproximadamente. Es la alternativa que hasta ahora más se está utilizando. En este paper que está siendo evaluado para su publicación, estamos hablando de que un estudio de 15 puertos a nivel global que tienen una capacidad de más de 50 TU, ¿no? TU. El 58% de estos puertos, que son los puertos más grandes del mundo, ¿no?, incluido Rotterdam, por ejemplo, o el puerto de Shanghái, etcétera, el 58% ya tienen terminales que son capaces de suministrar gas natural licuado, ¿no?, para el uso de buques, ¿no? Realmente aquí esto es una representación un poco exagerada, ¿no?, del tamaño del tanque, ¿no?, que debe tener, porque claro, cuando hacemos retrofit no es solamente sustituir los motores principales y auxiliares,
sino que tiene todo un proceso de adaptación del buque, ¿no? ¿Ok? Y cuando habla del punto de vista del gas natural licuado es cuando menos capacidad o volumen se pierde. Estamos hablando que entre un 3 y un 5% pierdo de la capacidad de carga del buque, ¿no? En los años 70, ¿no? Se hablaba de que que las fuentes de generación tenían que estar lo más cerca posible, se llamaba a boca de mina, ¿no? Lo más cerca posible a lo que es la energía primaria. Hoy en día se habla de que todos los puertos marítimos se proyectan como unos hub energéticos, ¿no? Centros de producción, de generación, de resguardo de energía. Y por eso es que dentro de estos puertos que hemos analizado, que tienen más de 50 TEUs de capacidad, 50 millones, ¿no? Estamos hablando de que no solamente consideran que tienen proyectos de operación, sino que incluso son programas de operación escalables, o sea, quieren ser distinguidos a nivel global como centros de suministro de gas natural licuado para las diferentes operaciones, porque el gas natural licuado no solo se proyecta como sustituto del combustible para el transporte marítimo, sino también se proyecta como sustituto del combustible fósil para, por ejemplo, matrices energéticas, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la matriz energética de Portugal, ella se está descarbonizando. Incluso la matriz energética tiene un net zero para el año 2040. ¿Ok? Y eso es gracias a que se ha cerrado su generación a base de carbón y en muchos casos ha incrementado, por ejemplo, la generación a base de gas natural, ¿no? Como sabemos, es un combustible considerado combustible de transición. Básicamente, ¿cómo hago para recargar el gas? Existen varias alternativas, ¿no? ¿Cómo hago para cargar dentro del buque con gas natural, ¿no? O sea, existen varias alternativas que van desde transferir gas natural de buque a buque o de terminal al buque, ¿no? Por ejemplo, aquí está una representación donde básicamente esto a través de un brazo articulado, es articulado porque este buque va a estar en movimiento, ¿no? Y donde se debe incluso purgar, se debe evitar lo que es las emisiones, la fuga de emisiones, porque si no estaríamos arrojando a la atmósfera nuevamente metano, que contribuye desde el punto de vista de emisiones, ¿no? Y que debe llenarnos tanto el combustible de estos motores, que son motores generalmente se llaman motores duales, ¿ok? Que funcionan, se llaman motores duales porque pueden funcionar a base de gas natural licuado o a base de gasoil, ¿no? Gasoil, ¿ok? Esto es para condiciones o casos de emergencia y porque siempre se necesita una pequeña porción de combustible fósil para poder arrancar los motores, ¿no? Para poder arrancar los motores. Entonces vimos que tienen que tener asociado una cantidad de requisitos desde el punto de vista de seguridad, que no es solamente la sustitución del motor y del tanque, ¿no? Sino que deben incluirse sistemas de control y vigilancia de lo que es el escape del gas, producto de los riesgos de inflamabilidad que puede traer este tipo de combustible. ¿Ok? Para los que no lo saben, ¿no? Los tanques o los buques que son a partir de combustibles líquidos, como el HVO o cualquier otro, realmente ellos tienen sus tanques en la parte inferior del buque, ¿no? Y utilizan cualquier espacio que mantengan dentro del buque para poder guardar ese combustible. Por eso es que decimos que cuando empezamos a utilizar este tipo de combustibles alternativos, ¿ok? Entonces, claro, vamos perdiendo capacidad de global, ¿no? Básicamente este es un ejercicio de cuánto me cuesta hacer la reconstrucción del buque, ¿no? O sea, básicamente, claro, esto es muy genérico, ¿no? Porque eso depende de la capacidad del buque, incluso de las condiciones que tiene el buque, pero podemos ver que la mayor parte del presupuesto, estamos hablando entre 25 y 30 millones de dólares, ¿no? Incluso estos estudios dicen que esta inversión se recupera en 7 años. Eso depende de la tasa de recuperación y no me quise meter mucho en eso porque realmente no manejo mucho los términos económicos. Hablamos que para, por ejemplo, un buque de 15.000 TEU de contenedores, más o menos, si se fijan, la inversión mayor es en lo que es la conversión de los motores a motores duales y lo que es la instalación del tanque que va a contener este gas a muy bajas temperaturas, ¿no? Estamos hablando de tanques criogénicos. Y el resto, ¿no? Se destina a lo que es el proyecto del punto de vista de ingeniería y lo que es todo lo que son los suministros o los equipos que se necesitan para garantizar la seguridad del buque. ¿Ok?
El hidrógeno verde es otro, el hidrógeno es un gas que se encuentra, básicamente se dice que es el combustible a nivel global que nos va a llevar a lograr que tanto la matriz energética como en el caso del sector transporte, las emisiones sean cero, las emisiones de dióxido de carbono, porque existen otras contribuciones, ¿ok? Y que básicamente se genera a partir del hidrógeno verde, o el hidrógeno se genera a partir de lo que es la descomposición de la partícula de agua, ¿no? Que es H2O en hidrógeno, ¿no? Por eso es que se dice que lo tenemos en la presencia de la naturaleza, ¿no? Altamente presente en la naturaleza, solo que todavía se habla que el agua que se utiliza para producir hidrógeno verde debe ser agua de alta pureza y por tanto todavía tiene como ciertas contrarios, ¿no? A que se utilice el hidrógeno como combustible, ¿no? Sin embargo, volvemos a entrar a lo que es el marco normativo. Fíjense que la FIR y el PUEL, ¿no? Que son normas que existen actualmente, que son de cumplimiento mandatorio. Estamos hablando de que los puertos deben ser sitios donde los usuarios puedan cargar, ¿no? Puedan recargar lo que es el hidrógeno y de esta forma estabilizar o llegar a los límites de estabilización de lo que se espera del gas, del GHG, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Incluso que se habla que para el año 2030 aproximadamente el 1,2% de las fuentes de generación de hidrógeno verde deben ser a partir de fuentes renovables de energía, ¿no? Porque existen diferentes tipos de hidrógeno de colores dependiendo de la fuente con la cual yo estoy produciendo esa energía, ¿no? Para ese mismo estudio de 15 puertos, ¿no? Con de los puertos más grandes del mundo desde el punto de vista de contenedores. Fíjense que aquí la historia cambia, ¿no? El 63% tiene planificado implementarlo. O sea, aquí no hay ninguno en operación. Y adicionalmente a eso, un porcentaje más o menos parecido lo tiene en proyecto, los tienen en proyecto piloto, incluso lo tienen planificado, haciendo estudios de planificación estratégica incluso, para implementarlo dentro del área marítima, ¿no? Aunque aquí representamos los tanques de manera horizontal, podrían estar también de manera vertical. La diferencia entre estos tanques y el de gas natural es que estos tanques están a alta presión. ¿Ok? O sea que estamos hablando de una temperatura por debajo de los 250 grados centígrados y una alta presión, y aquí están asociados todo lo que es el hidrógeno verde, ¿no? A lo que son fuentes de generación a base de renovables. El problema que tiene, ¿verdad? Es la pérdida de capacidad. Estamos hablando de que se pierde una capacidad del buque, ¿no? De carga entre un 15 a un 25%, producto del peso que tienen estos tanques dentro del buque, ¿no? Que es uno de los problemas adversos que se tiene desde el punto de vista de operación, ¿no? Entonces, básicamente, adicional a, como dijimos ahora, ¿no? No solamente es la sustitución de motores y tanques por motores y tanques que funcionen con hidrógeno, ¿no? Sino básicamente todo un sistema que garantice la seguridad del buque, ¿no? El momento que está cargado y sobre todo porque va a ser simultáneo lo que es la carga del buque desde el punto de vista de hidrógeno con respecto a la descarga o carga del buque, en este caso lo estoy representando de buque de contenedores. Esta limitación del punto de vista de capacidad de carga es lo que hace que las proyecciones que hay para buques de hidrógeno verde sean buques relativamente pequeños que viajan a pequeñas distancias, ¿no? No a grandes distancias, producto que necesitan, ¿no? Recargarse de este tipo de combustible. ¿Okay? Por eso es que su proyección hasta ahora está muy dirigido a buques de pequeña carga, ¿no? Básicamente, ¿cuánto cuesta esto? Vemos que no es solamente la instalación de tanques y sustitución de motores, ¿no? Sino que incluso, ¿ok? Vemos que existe todo un sistema de ventilación y seguridad, porque incluso para poder recargar el nitrógeno, el hidrógeno verde, acá, equivoqué, acá, ¿no? Para poderlo recargar, primero tenemos que hacer una purga,
¿okay? Lo que es el soplado, vamos a llamarlo así, no sé si es la misma palabra en español que en portugués, con nitrógeno, ¿okay? Para poder limpiar todo lo que es la tubería con la cual después se va a inyectar hidrógeno verde dentro del buque, ¿no? Y el tercer combustible del que vamos a hablar hoy, ¿ok? Es lo que se considera como el amoníaco. El amoníaco tiene la ventaja que si este es a menos 260 grados centígrados, este necesita una temperatura inferior. Estamos hablando entre menos 60 a menos 80 grados centígrados. O sea que la necesidad de estos tanques altamente priorizados con temperaturas tan bajas se reduce, ¿no? Por eso es que estamos hablando de que realmente lo que se espera para el futuro es a partir del hidrógeno verde producir lo que se conoce hoy en día como amoníaco verde. ¿Ok? O sea, es la producción, ¿no? Para poder mantener, almacenar e incluso recargar después los buques con este tipo de combustibles, ¿no? Básicamente, eso es lo que es la proyección. Claro, como comentábamos con el gas natural, estos motores son duales también, porque yo necesito una pequeña porción de diésel marino, sobre todo para arrancar el motor, ¿no? Para poder arrancar el motor. Y existen otros sistemas de seguridad para mantener la que es la seguridad del buque, ¿no? Básicamente, porque estos gases son altamente inflamables y adicionalmente a eso existen riesgos, sobre todo en la seguridad o la salud de las personas, ¿ok? Básicamente, ¿no? Aquí es donde hay menos proyectos de participación. Creo que me salté la lámina. Sí, me salté esa lámina, pero básicamente si acá hablábamos de que los puertos tienen 63% de planificación, realmente cuando hablamos de la amonia, ¿no? Estamos hablando de que todavía hay una planificación a futuro sobre lo que es la implementación. A mí lo que más me ha impactado sobre estudios sobre este es el costo de la amonia y del hidrógeno con respecto al gas natural, ¿no? Que no lo traje en la presentación, pero para el gas natural licuado ya existe un mercado establecido, ¿no? Con unos precios relativamente fijados, ¿no? En cambio, en lo que es la producción de hidrógeno verde y la producción de amoníaco depende mucho de la fuente con la cual yo estoy produciendo esos tipos de combustibles y por eso es que los costos varían dependiendo del país o la zona donde se están produciendo. Básicamente, ¿no? Aquí tenemos que también todos los reglamentos como la FUEL, el AFIR, incluso los códigos de seguridad de la IMO, establecen cuál debe ser la participación de la producción de amoníaco verde para lograr el net zero para el año 2050, ¿no? Incluso es considerado como un combustible alternativo y a diferencia del hidrógeno, ¿no? Este código de seguridad ya está establecido para el gas natural y el amoníaco, que no sucede con respecto al hidrógeno. Más o menos para cerrar, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí tenemos una tabla resumen de cuáles son los tipos de combustible a los cuales estamos refiriendo, ¿no? A cuáles son las temperaturas de funcionamiento, cuál es el potencial del punto de vista de energía que son capaces de producir por kilogramos, si nos fijamos, el que tiene mayor potencial de producir mayor cantidad de energía por kilogramo de materia prima es el hidrógeno verde, ¿no? Realmente todos los sistemas son complejos, esto tiene alta complejidad porque los tanques son criogénicos, en este caso la complejidad es más extrema porque no es solamente el tanque criogénico, sino que están a alta presión, y aquí es incluso moderado porque las temperaturas de funcionamiento o de resguardo no son tan bajas, ¿no? Las estructuras están en operación, la de gas natural, en cambio lo que es el hidrógeno verde todavía se consideran en fases de pilotos o proyectos pilotos o de planificación, incluso fases de proyectos desde el punto de vista de planificación estratégica. O sea, no se han elaborado proyectos de amoníaco actualmente. Hay una reducción cuando usamos gas natural licuado entre un 20 y un 25% de la presencia de dióxido de carbono versus el HVO. El amoníaco, ¿verdad? El hidrógeno tiene un net zero, ¿no? Desde el punto de vista de producción de gases de efecto invernadero, y el amoníaco tiene un potencial de riesgo porque se puede fugar en lo que es el dióxido de nitrógeno, ¿no?
realmente la operación, ¿no?, dentro de los puertos es significativamente más compleja, lo que hace que se presenten barreras, ¿no?, como por ejemplo riesgos a la toxicidad, baja densidad de energía por volumen, que hace que sea implementado para buques más pequeños, o por ejemplo la presencia de metano en la atmósfera que contribuye al calentamiento global. Y desde el punto de vista de riesgo, ya existen códigos desarrollados tanto para el gas natural como para el amoníaco, y apenas se está adaptando lo que son los códigos para lo que se conoce como el hidrógeno verde. Bueno, no sé si hablé muy rápido, básicamente esta es mi presentación, ahí tienen mi correo de contacto y no sé si quieren, voy a dejar de compartir para poder ver sus caras y me indiquen si tienen alguna pregunta o algo que quieran que repita porque hablé muy rápido, no sé. Muito obrigado. Não vamos conseguir ver as caras porque nesta a opção de apresentação não dá partilhas. Sim, só. Muito obrigado. Pero Isto sí lo puedo escuchar. Sí lo puedo escuchar. sim, sim, podem escutar e a seguir podem fazer as perguntas no espaço de perguntas e respostas, que depois eu leio as perguntas, a pessoa acaba não precisa estar a olhar, eu transmito as perguntas que vão aparecendo e poderá então fornecer as respostas, mas de facto não há. Chega um bocado a conclusão, não há ainda soluções óbvias ou fáceis, não é? No, para mí no hay una única solución, no hay. Certo. No es cierto. O sea, básicamente todas las opciones son costosas, ¿no? Pero es más costoso no hacer nada, porque el problema que tenemos desde el Certo. punto de vista de calentamiento global y lo que comentábamos, ¿no?, que realmente no es que el transporte marítimo contribuye, sino incluso es vulnerable, ¿no?, a los problemas de calentamiento global. Entonces, siempre habrá que implementar alternativas, no son fáciles, son complejas y siempre hace falta en estudiarlas, ¿no? Creo yo, que es lo más Certo. importante. Ujú. Certo. Certo. Eu estava aqui a ver algumas, enquanto não entrar aqui mais nenhumas perguntas, mas eu vi que algumas das regulamentações eram mandatórias, algumas para relativamente curto prazo, 5 anos, 2030 e coisas assim. Hum, Duas dúvidas que me surgiram foi, primeiro, em que ponto é que nós estamos efetivamente face a estas regulamentações mandatórias, se estamos bem ou mal, e nos portos em geral, mas portos nacionais principalmente, por um lado, e por outro, se esta última reunião da IMO para aprovar a Net Zero Framework, que acabou num impasse, não é? Com mais metade dos países a não votarem propriamente a favor, será que isto vai atrasar as metas e a implementação de alterações? Ou é um mero processo que vai ter que ser feito, seja como for? Não sei se foi claro. Bueno, voy a empezar por la segunda, que creo que es la que Sim, entendí mejor, ¿no? O sea, realmente las metas del Net Zero eran para el 2030, ¿no? De acuerdo que, de hecho, en el 2030 hay que presentar resultados, ¿sí? O sea, estos son los objetivos que me tracé y estos son las metas dentro de esos objetivos, ¿cuánto logré? ¿Ok? El primer paso siempre es hacer el cálculo de la huella de carbono, ¿no? Este es el primer paso. Yo tengo que saber cuánto emito para poder saber cuáles son las medidas que debo implementar y si son realmente efectivas o no. Y de ese punto de vista, yo he visto que los puertos de Portugal, cada uno con su metodología, porque existen diferentes metodologías de cálculo, han hecho su análisis, ¿no? Y de allí he visto, por ejemplo, hace como un mes hubo un encuentro en Aveiro, y hablaban que ya ha habido carga de buques en el puerto de Sines con gas natural licuado. ¿Ok? O sea que no estamos en cero, estamos avanzando en eso, ¿no? La IMO estableció como el año 2050 como net zero, ¿no? Pero acuérdense que realmente eso es una reducción paulatina hasta que llegue un punto en que ya no puedo reducir más. O sea, he implementado medidas y ya no puedo reducir más. Y a partir de allí debo compensar, ¿no? O sea, que no es solamente la sustitución, debo ser capaz de compensar, ya sea con proyectos de compensación, de sustitución, etc.
De hecho, Portugal siempre ha sido distinguido porque incluso cuando hubo el acuerdo de Kioto, Portugal firmó que él no iba a reducir el 5% de sus emisiones, sino 8%. O sea que siempre se ha puesto una meta más alta. Y en ese punto de vista estoy muy agradecida de estar acá en este país, ¿no? Ahora, si nos vamos a otros puertos más grandes, como el de Singapur o el de Rotterdam, que se distingue por ser uno de los puertos más grandes del mundo y europeos, ¿no? Ellos tienen tiempo implementando medidas de reducción. De hecho, el primer roadmap que yo conseguí de un puerto fue publicado en el año 1984 y fue publicado por Rotterdam. O sea que ellos tienen años tratando de implementar medidas para reducir sus emisiones porque consideran que es importante, no solamente para reducir la contribución del punto de vista de calentamiento global, sino incluso para garantizar la salud de las personas, ¿no? O sea, cuando hablamos de puertos en ciudades, hay que garantizar salud de las personas. Entonces, no sé si vamos a lograr en el 2050 el net zero, pero sí sé que se están haciendo muchas cosas, ¿no? Y eso es importante. Eso es muy importante, que se estén implementando medidas. ¿Ok? Y la primera Obrigado. pregunta era ¿cuál? Na verdade, respondeu, era um pouco como os portos portugueses estão a conseguir ou não dar resposta a estas necessidades e acabou por responder também Sí. na pergunta. Sim, 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 sim. Y eso se ve sobre Hum, todo en la cantidad de conferencias que ha habido en Portugal en estos 2 últimos años, no solamente de operación de puertos marítimos, sino de dueños de buques, etcétera, ¿no? O sea, que realmente sí es importante el movimiento que se está haciendo. Ujú, ok, ok, boa. ujú. Bom, quando falamos de alterações ou de melhorias nos portos, quais são as alterações a nível de infraestrutura ou de processos que são mais importantes e quais são as mais difíceis para si, para dar resposta a para dar apoio a estes navios transformados e as tecnologias mais limpas? Quais são os desafios mais importantes para os portos? Sinceramente, yo creo que es hacer cambiar de idea a los concesionarios. O sea, que ni siquiera es tecnológico, ni siquiera es tecnológico. Claro, pero por ejemplo, ¿no? Cines tiene la ventaja que tiene Rent dentro de su concesionario, o sea que ya tiene la instalación para este gas natural licuefecto, ¿no? Ya tiene la instalación de almacenamiento. Entonces, la sustitución sería a partir de lo que es el suministro de gas natural a buques, ¿no? Hablo de cines porque es el que conozco más cercano, ¿no? Y está la alternativa de que si nosotros usamos onshore power supply, que es el suministro de energía en tierra, la matriz energética de Portugal se está descarbonizando, ¿no? Lo podemos ver en los informes de APA. O sea que ni siquiera tengo que implementar una fuente de generación renovable, sino que solamente con conectarme a la red eléctrica ya yo reduciría mis emisiones, ¿no? Claro, todo el mundo que estudia en onshore power supply, por razones de confiabilidad, ¿no? Que pues, la fuente de energía debe estar más cerca posible al consumo y de pérdidas, es preferible montar una fuente de generación renovable, ¿no? Lo más cerca posible a la fuente de consumo. Pero actualmente esa es una ventaja significativa, ¿no? ¿Ok? Y me Sim, sim. parece que el onshore power supply, que es básicamente colocar un tablero eléctrico dentro del buque que me permita hacer el switching, ¿no? ¿Ok? O sea, que en el momento en que el buque está atracado, los servicios auxiliares se alimenten del puerto y no del motor auxiliar, me parece que dentro del retrofit es una de las alternativas más económicas, me parece. ¿Ok? No he sacado la cuenta, pero me parece que es una de las más económicas. Ujú. Ok. Ok. Estou a ver se temos aqui algumas perguntas da parte da assistência. Ah, enquanto não entram, nós tivemos aqui já duas sessões, não iguais, mas a abordar temas relativos à parte da formação dos trabalhadores, a parte da necessidade também de inovação neste campo. Uh, que, quais são as competências ou como é que eu ia dizer, não é habilidades, mas sabe a nível das competências técnicas que são necessárias desenvolver ou inovar neste campo para dar resposta àquilo que é esta necessidade agora de tudo que é a parte do retrofitting,
low emission y por ahí afuera. Sí, bueno, solo para comentarles algo que a mí siempre me sorprendió, ¿no? Hace 2 años estuvimos en una conferencia en Barcelona y las personas que, para hacer el onshore power supply, las personas que conectaban al buque eran personas, ¿no? Que llevaban un cable de 6.600 kilovoltios, de 6.600 voltios, ¿no? 6,6 kilovoltios, y conectaban el buque. En la última conferencia que hubo en cine la semana pasada vimos que ahora eso se hace con un brazo mecánico, ¿no? Básicamente la automatización va cada vez más a incrementar la necesidad de desplazar la mano, ¿no? de las personas, porque no es mentira que hay riesgos. Por ejemplo, un escape de hidrógeno o de amoníaco puede afectar directamente la vida de una persona. ¿Ok? Por eso es que vimos en el caso de algunas conferencias, sobre todo en Singapur Maritime Week, incluso eh, con visión con visión La visión ocular, ¿no? de... Sí, Sí, sí. todo lo que Virtual. es el entrenamiento virtual, todo lo que es el entrenamiento de las personas, porque recargar un tanque de metano, de gas natural licuado, etcétera, no es lo mismo que recargar un tanque de gasolina, ¿no? Entonces sí es necesario que tengan que ser personas incluso certificadas, o sea, no cualquiera puede hacer la recarga de un buque, ¿no? Básicamente. Sí, tienen que ser Ok, personas certificadas. Ujú, ah, ok. Olha, eu não estou a receber perguntas aqui nas perguntas e respostas. Temos uma assistência. Agora acabando de falar. Ok. ujú. Está aqui uma pergunta que é longa, mas eu vou tentar transmitir. Os motores marítimos têm uma eficiência muito baixa. Mais de 70% do combustível líquido que é carregado não é utilizado na propulsão, perde-se no sistema. Nos motores utilizados nos transportes terrestres, essa percentagem é de mais de 90%. Quando os nossos combustíveis estiverem disponíveis, o terrestre, o aéreo e o marítimo vão competir entre eles por esse produto. Será que o marítimo pode ganhar nesta concorrência? Não vão o terrestre e o aéreo poder pagar mais pelo combustível do que o marítimo? Sí, lo que pasa es que particularmente, no lo dije al principio, ¿no? Pero el transporte marítimo es uno de los más eficientes si hablamos de dióxido de carbono por carga movida. O sea que uno de los que produce menos contribución del punto de vista de emisiones es el transporte marítimo comparativamente con el terrestre y el aéreo. O sea, de ese punto de vista somos más eficientes, pero no quiere decir que no debemos hacer nada, ¿no? Y claro, cada tipo de transporte tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo utilizar para el sector aviación amonio o hidrógeno. Allí se están analizando otro tipo de combustibles, ¿no? Como el bioetanol, por ejemplo, ¿no? Para poder recargar el combustible en el avión, ¿no? Y del punto de vista de carga, yo siempre he pensado que el transporte marítimo es el que va ganando, del punto de vista de la carrera, que es el que contribuye menos, ¿no? Y el 80% de la carga a nivel global se transporta por mar, ¿no? Dicen en una de las conferencias en que yo asistí, si quieren saber lo importante de qué es el transporte marítimo, dígame de dónde son sus zapatos, ¿no? ¿De dónde son sus zapatos? Entonces, de allí sabemos que el 80% de la mercancía se transporta por mar, ¿no? Y yo siempre he pensado que el que va a ganar la carrera, el que está ganando la carrera ahora, básicamente, desde el punto de vista de innovación, el transporte terrestre, pero del punto de vista de contribución, del punto de vista de contribución a las emisiones, siempre ha estado el transporte marítimo con respecto a la carga en primer lugar. Ujú. Ok. Não tenho aqui mais nenhumas perguntas. Não sei se tem alguma coisa mais que eu gostaria de acrescentar sobre este tema, alguma chamada de Bueno, atenção. bueno, yo estoy muy agradecida de estar acá en Portugal, en este proyecto particularmente. Realmente he sido recibida con los brazos abiertos, muy, muy fraterna la gente acá en Portugal. En Venezuela yo era investigadora en el área de energía, ¿no? Energía y petróleo. Y ahora aquí Sim, veo la contribución en emisiones que dice, no, tenemos que realmente apostar a un futuro mejor, ¿no? Un futuro donde realmente tengamos cada vez menos impactos ambientales. Y bueno, de ese punto de vista estoy muy agradecida de estar acá. ok. Olha,
Portanto, da minha parte também estou muito agradecido pela Carmen ter estado aqui, o professor Carmen, de estar aqui connosco. Ahm, Quero agradecer também a todos os que estiveram aqui presentes hoje na nossa apresentação e na nossa sexta edição, na nossa sexta sessão de End Talks. Mais uma vez, está disponível o link para o certificado de participação. Eu sei que, já agora uma ressalva, estamos atrasados no envio dos certificados, mas não está nada esquecido, eles vão todos ser enviados para os e-mails. Eu estou aqui um pequeno atraso, mas eles serão enviados brevemente todos para os e-mails respectivos. Portanto, está já disponível o link. Um, e também recordar que todas as sessões desta edição, e assim como as anteriores edições, estão disponíveis no site da Academia, portanto podem rever esta sessão, as anteriores desta edição e todas as outras também, com temas muito impactantes e muito relevantes, e ainda bem, tivemos o prazer e a oportunidade de ter aqui oradores excepcionais e especialistas em matérias. Muito obrigado. Da minha parte, da parte da Academia Nexus, agradecer a todos e espero e esperamos estar brevemente em 2026 novamente convosco com mais temas relevantes para vos trazer. Muito obrigado. Obrigada Até yo. Hasta luego. Obrigada até yo. logo.